Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos da vida, nos da salud y porque nos da esta oportunidad maravillosa de poder estar analizando juntos sus sagradas escrituras. La semana pasada no pude compartir el video con ustedes, subir el video para retomar lo que habíamos comenzado la semana antes pasada, hablando, ¿no es cierto?, de las leyes, de los mandamientos expresados en ordenanza. Hoy retomamos aquello entonces y les recomiendo que puedan ver ese video, ¿no es cierto?, para que puedan entender lo que el día de hoy vamos a hablar. Quedamos, ¿no es cierto?, en ese momento analizando un poco, ¿no es cierto?, cuando Israel vuelve del cautiverio de Babilonia a su tierra, ya bajo el imperio medo y persa. Son esos gobernantes que empiezan a darle, ¿no es cierto?, la facultad y los permisos a los judíos para que comiencen a regresar a su tierra, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, que había, ¿no es cierto?, dañado en su momento Nabucodonosor cuando invade a Jerusalén. Una vez vuelto en su tierra, ¿no es cierto?, los judíos empiezan ya a retomar todo lo relacionado con el templo, relacionado con los sacrificios, con las ofrendas, a obedecer la ley, a aprender la ley de nuevo, a escucharla de nuevo, a comprenderla de nuevo, pero con el andar del tiempo, ¿no es cierto?, comienzan ellos a profanar los días de reposo, a profanar algunas leyes solemnes. En ese momento ya Nehemías toma las primeras medidas para evitar que esto siga ocurriendo y vuelvan a caer en lo mismo que habían caído la vez pasada, en este caso sus padres, donde como consecuencia, ¿no es cierto?, Dios permite que invadan los babilónicos a Israel y lo lleven cautivo. Entonces, con esta mala experiencia que ellos habían tenido, donde vivieron las consecuencias de esa falta, para evitar de nuevo una catástrofe de tal magnitud, Nehemías empieza a tomar los primeros controles y empieza a sacar las primeras leyes para obligar a los hebreos a que cumplan la ley de Dios. Empieza a tomar las primeras medidas y empiezan a escribirse las primeras leyes paralelas a la ley divina, a la ley espiritual que Dios había establecido para la humanidad. Después vinieron los griegos. Una vez que ya Israel estaba establecido en su tierra, ¿no es cierto?, ya por ahí por el 490 y tanto, las fechas siempre van a ser un poco aproximadas, empiezan los babilónicos a invadir todo lo que abarcaba el imperio medo-persa. Ya en el 336 estaba casi todo invadido. Toma el control allí en el 336, muere su padre y toma el control su hijo llamado Alejandro Magno, Alejandro el tercero o Alejandro el Macedonio. Cuando escuchas esos nombres están hablando de la misma persona. Así se le llamaba, algunos le decían Alejandro de Macedonia, otros le decían Alejandro el tercero y otros le llamaban Alejandro Magno. Pero era la misma persona. Entonces, ya en el 336 hay una historia muy linda, porque aunque los griegos habían invadido todo lo que era los imperios ya medo y persa, aún no llegaban a Jerusalén. Israel tenía enemigos, como siempre lo ha tenido, y estos enemigos empiezan a incitar a Alejandro para que ataque a Jerusalén, diciéndole que los judíos eran un peligro para su reino, que eran una amenaza. Entonces Alejandro
se propone ir a Jerusalén entonces a invadirlo, como lo hacía con las otras conquistas, de una manera, ¿no es cierto?, poderosa, violenta. Nadie se le ponía en su camino. Y fue aquí que nace una historia muy linda, contada por el historiador Flavio Josefo. También está esta historia en el Talmud. Y yo se las voy a leer acá, que dice esta historia, donde habla del primer encuentro que tiene Alejandro con los judíos, por allá por el 336 a.C. Dice así la historia. Alejandro salió con su poderoso ejército para enfrentar a Darío III, que era el rey de un fuerte imperio que abarcaba también la tierra de Israel. Alejandro ya había logrado derrotar a todas las naciones que participaban de la alianza del imperio de Darío III, y se disponía ahora a guerrear con Jerusalén, pues esta ciudad también pertenecía a la citada alianza. Los enemigos de los judíos convencieron a Alejandro de que los judíos constituían una amenaza y lo persuadieron para que destruyera el templo. Alejandro marchó hacia Jerusalén con esos enemigos de los judíos y un ejército tan grande que los judíos no tendrían ninguna posibilidad de superarlos. Aconteció que en un momento en que Alejandro se acostó sobre su cama para descansar, que sobre su cabeza se le aparece un hombre vestido de blanco, portando una espada en su mano. El hombre alzó su espada sobre la cabeza del rey, y Alejandro sintió mucho miedo y por eso le dijo: «Mi señor, ¿por qué vais a matar a vuestro siervo?». El hombre le respondió: «Yo soy el ángel que ha sido enviado por Dios delante de ti para conquistar para ti poderosos reinados. Y ahora has de morir por pretender levantarte contra Jerusalén con el propósito de dañar al pueblo de Dios». Alejandro le dijo: «Disculpa la falta de tu siervo, y si el hecho de que yo conquiste Jerusalén te parece algo malo, en ese caso regresaré». El hombre le dijo: «Ve a Jerusalén, y cuando estés allí y veáis a un hombre vestido de blanco con mi aspecto y apariencia, entonces te prosternarás a tierra frente a él. Y todo lo que diga habéis de hacer, no profanes su palabra, pues el día que lo hagas moriréis». Alejandro Magno obedeció al ángel. El rey se levantó y fue a Jerusalén. En ese momento todo el pueblo judío escuchó que Alejandro de Macedonia se acercaba y temieron mucho. Por eso clamaron a Dios y decretaron ayuno público. Luego salieron al encuentro del soberano para homenajearlo y suplicarle piedad. Simón, el Sadik, el Cohen Gadol, el gran sacerdote del templo sagrado, se enteró de que se aproximaba un terrible peligro y rápidamente armó un plan. Se colocó su turbante blanco y las otras prendas especiales del gran sacerdote. Reunió a un grupo de ancianos que lo acompañaran, llevando antorchas encendidas, y partieron en medio de la noche en dirección a la brigada de Alejandro. Al alba, los ancianos y Simón el Sadi, con sus deslumbrantes prendas, llegaron donde estaba Alejandro Magno. Pero entonces sucedió algo extraño. Alejandro Magno, el conquistador del mundo y la persona más poderosa de su época, descendió de su carroza y se prosternó ante Simón el Sadi. Al ver esto, los reyes de la alianza de Alejandro se enojaron y le dijeron: «¿Por qué te prosternas a este hombre, que no tiene fuerza para la guerra?». Y Alejandro le respondió: «No se enojen por ello, pues el ángel que va delante de mí en todas las guerras para ayudarme tiene el mismo aspecto que este hombre, frente al cual me prosterné». Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio, por lo tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel en su creciente imperio.
Como tributo a su conquista apacible, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados Alejandro, el cual sigue siendo un nombre judío hasta el día de hoy. Esta es la historia que está mencionada, que la menciona Flavio Josefo en su literatura llamada, ¿no es cierto?, la historia de los judíos, y que también está en el Talmud, ¿ya? Así que así se cree que fueron los primeros encuentros con los griegos con Jerusalén. Alejandro tuvo compasión de ellos por toda esta historia que ya acaban de oír. Y así fue por un gran periodo de tiempo hasta que muere Alejandro. Alejandro gobernó muy poco, alrededor de 13 años. Muriendo él, ¿no es cierto?, sus 4 amigos, generales del ejército, se reparten el imperio, unos para el norte, unos para el sur, para el oeste y para el este. Al que le tocó, ¿no es cierto?, las tierras que correspondían a Israel. Respetaron por mucho tiempo el deseo de Alejandro Magno con respecto a Israel, hasta que se levanta, ¿no es cierto?, una nueva generación dentro de la dinastía, y se levanta un hombre llamado Antíoco, quien, ¿no es cierto?, ya no respeta a Jerusalén, no respeta su religión, no respeta su templo, no respeta sus tradiciones. Esta parte de esta historia la encontramos en los libros de los Macabeos, que yo voy a leérselos acá. Pero antes de leer quiero decirles algo con respecto a este libro de los Macabeos, que mucha gente es reacia a leerlos porque le han dicho que son libros apócrifos que no se deben leer. Pero esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Acá yo tengo la Biblia del Oso, la primera Biblia que se escribe al castellano, y contiene justamente los libros de los Macabeos. Otra de las cosas que quiero decirle es que usted no puede entender el Nuevo Testamento de ninguna manera si no lee los libros de los Macabeos. Nadie puede entender el Nuevo Testamento si no lee estos libros. Usted comprará diccionarios bíblicos, comprará Biblias de estudio. Permítame decirle que los diccionarios bíblicos y las Biblias de estudio que usted ocupa a veces para no ocupar o no leer estos libros, pues todas esas enseñanzas que traen esas Biblias las sacan del libro de los Macabeos, porque de lo contrario no podrían explicar el Nuevo Testamento. Así que usted allí va a encontrar gran parte de la historia de los judíos en esas Biblias o en un diccionario bíblico, pero eso fue tomado de acá del libro de los Macabeos. No pueden tomarlo de otra parte, ¿ya? Eso yo quiero que usted lo sepa, ¿ya? El libro de los Macabeos no es un libro religioso, es un libro de historia. El primera y segunda de Macabeo es un libro de historia de los judíos y contienen esa historia perdida que no está en nuestras Biblias. Me refiero a la Reina Valera 1960, que es la que comúnmente usamos, donde queda un vacío de Malaquías a Mateo, que uno no sabe qué ocurrió, qué pasó en ese periodo. Terminamos con Malaquías y nos encontramos con Mateo, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, con su ministerio. Y es allí donde hay tantos dichos, tantas doctrinas, tantas cosas que se hablan allí, que uno puede malinterpretar si no conoce esta historia, esa historia perdida. Para algunos, porque la historia está, que se la hayan negado, que no quieren que la lean, que no quieren que se entere, que es distinto. ¿Ya? Yo les voy a leer acá entonces un poquito para que vamos entendiendo. En el libro de los Macabeos, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 43 al 52, verso 43 al 52, donde se levanta entonces este rey de los griegos, uno de los reyes de los griegos. Recuerden que habían 4 brazos que se habían esparcido después de la muerte de Alejandro. Bueno, uno de estos brazos tocó a Israel, y es en que se levanta, en esta dinastía, que se levanta entonces
uno llamado Antíoco, el rey Antíoco. ¿Qué hizo este rey? Dice aquí. Y el rey Antíoco escribió, esto ocurrió alrededor del año 168 más o menos, que aparece Antíoco, ¿ya? Invadiendo Israel de una manera agresiva. Por supuesto, esto antes de Cristo, 168 años antes que apareciera nuestro Señor Jesucristo. Y el rey Antíoco escribió a todo su reino que todo el pueblo fuese unido y que cada uno dejase sus leyes. Y todas las naciones consintieron conforme al edicto del rey Antíoco. Muchos de los de Israel consintieron en su religión y sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Y el rey Antíoco envió letras por mensajeros a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá, que guardasen las leyes extrañas de la tierra, y que prohibiesen los holocaustos y sacrificios, y hacer aplacaciones en el templo de Dios, y que profanasen los sábados y los días solemnes. Y mandó que contaminasen el santuario y el santo pueblo de Israel. Y mandó que edificasen altares y templos, capillas de ídolos, y que sacrificasen carne de puerco y animales comunes, y que dejasen sus hijos por circuncidar, y que todas sus ánimas, es decir, todas sus almas, se ensuciasen en toda esa inmundicia y abominaciones, de tal manera que olvidada la ley, mudasen todas las justificaciones de Dios, y que cualquiera que no hiciese conforme al edicto del rey Antíoco muriese por ello. Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que manda a hacer Antíoco al pueblo de Israel, obligándolos, ¿no es cierto?, imponiéndole nuevas leyes, obligándolos a adorar a sus ídolos, a sus dioses, profanando el templo, sacrificando puercos en el altar de Dios, mandando que sus hijos de los judíos no se circunciden, poniéndoles capilla, poniéndoles gimnasio, poniéndoles el idioma griego, la cultura griega, la infraestructura griega, es decir, cumpliendo el sueño que tenía Alejandro Magno, que todo el mundo hablase una lengua, que todo el mundo, ¿no es cierto?, tuviese una cultura, y que todo el mundo, ¿no es cierto?, adorase los dioses que tenían los griegos. De esta manera invade entonces Antíoco Epifanes a Jerusalén, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y es en este contexto entonces que se levanta una revolución en Israel llamada los Macabeos. Y por eso se llaman los libros de los Macabeos, porque aquí está la historia de este grupo que se levanta para luchar contra los griegos que estaban invadiendo su país, su nación. ¿Ya? Un padre que tenía 5 hijos comienza con sus hijos a juntar un gran ejército y comienzan a pelear contra los griegos, tratarlos de expulsar y tratar, ¿no es cierto?, de salvarlo de todas estas leyes que traían los griegos. Se levanta una revolución entonces en Israel, la revolución llamada los Macabeos, que se las voy a leer yo aquí un poquitito. Está en el capítulo 2 de los Macabeos, donde dice: y levantándose en su lugar su hijo Judas, estoy leyendo el 3, estamos acá en el capítulo 2, ya. En aquellos días, levantándose Matatías, hijo de Joán, hijo de Simeteo, sacerdote de los hijos de Joarim de Jerusalén, y asentándose en el monte Modín, y tenía 5 hijos. Ya, entonces Matatías tenía 5 hijos, como se menciona acá, y es este hombre Matatías entonces el que
con sus 5 hijos, comienza una revolución contra los griegos. Vamos a leer un poquito más. Y tenía 5 hijos. Uno era Joanán, que tenía por sobrenombre Gadis, Simeón llamado Tasis, Judas por sobrenombre Macabeo, Eleazar por sobrenombre Abarón y Jonatas, que era llamado Apos. Bueno, aquí ustedes se habrán dado cuenta que Matatías tenía un hijo llamado Judas, que por sobrenombre lo apodaban el Macabeo, que en el hebreo quiere decir martillo. No se sabe si le decían así martillo por el hecho de que golpeaba fuerte a sus enemigos o porque era firme en sus decisiones. De alguna manera eso significaba Macabeo, martillo. Y nada que ver, ¿no es cierto?, como aquí en Chile se usa la palabra Macabeo, ¿ya? Nada que ver. Entonces, este padre Matatías con sus 5 hijos empieza a tomar, a formar un ejército, ¿no es cierto?, a juntar judíos, convencerlos a esos judíos de que tenían que pelear por su tierra, que tenían que echar a los griegos de alguna manera, ¿ya? Vamos a leer un poquito más. Dice, el cual viendo las afrentas que eran hechas al pueblo de Judá y en Jerusalén, dijo, ay de mí, ¿para qué nací? Para ver el quebrantamiento de mi pueblo y la destrucción de la santa ciudad, y para estarme aquí entre tanto que ella es entregada en mano de los enemigos. El santuario también es entregado en mano de adversarios, y el templo es tornado como un vil hombre. Los vasos de gloria son llevados cautivos, sus hijos son muertos por las calles, y sus mancebos caídos con el cuchillo de los enemigos. ¿Qué nación hay que no haya ocupado su reino, o que no haya gozado de sus despojos? Todos sus atavios es quitado, y la que era libre es hecha sierva. He aquí que nuestro santuario y nuestra hermosura y nuestra honra es asolada, y las gentes la han profanado. ¿Para qué pues nos ha de servir más la vida? Bueno, esas fueron las palabras de Matatías, este padre que se lamenta por todo lo que está ocurriendo, que era un sacerdote, y que se envalienta con sus hijos y empieza a formar un ejército y comienzan a luchar contra los griegos. Y logran expulsar a los griegos en ese momento. Muere Matatías, toma el control su hijo llamado Judas, a quien apodaban el Macabeo, y de ahí queda entonces el nombre de los Macabeos, la revolución de los Macabeos, ¿ya? Y toda esta historia la vamos a encontrar en estos libros, en el primer libro de Macabeo y en el segundo libro de Macabeo, que relatan toda esta lucha contra los griegos, ¿no es cierto?, en ese periodo, en esos años antes de Cristo, quienes también comienzan a establecer ya nuevas leyes para que los judíos no sigan profanando los días de reposo, para que no sigan profanando las costumbres de sus padres, los días solemnes y una serie de cosas y de tradiciones que ya traían los judíos por años. Comienzan entonces los macabeos a establecer leyes, como lo hizo Nehemías en un momento. Ellos comienzan, ¿no es cierto?, a tomar leyes más severas. Y así comienzan después ya, ¿no es cierto?, hasta que llegamos al libro de Mateo, hasta que llegamos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde ya estas leyes estaban establecidas, donde después mueren estos macabeos, ¿no es cierto?, la familia de los macabeos, por supuesto, y vienen los otros sacerdotes, y vienen los otros escribas, donde siguen escribiendo leyes para proteger la ley divina, y después ya en el tiempo de Yeshua nosotros lo encontramos con estas dos leyes paralelas.
una ley que ya prácticamente estaba en el olvido y otra ley, ¿no es cierto?, que estaba vigente, que manejaban mucho los escribas, los fariseos, gran grupo de los fariseos, los saduceos, ¿ya? Y que nosotros nos encontramos entonces en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las cartas apostólicas, nos encontramos con todo este conflicto de ideas, de pensamiento, y que si no tenemos la historia completa, podemos mal interpretar. ¿Ya? Uno de los ejemplos que yo quiero dar para que tengamos una idea de algunas de las cosas que se malinterpretaban, por ejemplo, está en el libro de Mateos, en el capítulo 9. En el libro de Mateos, capítulo 9, verso 9 al 13. Déjeme, ando buscándolo acá. Mateos 9, verso 9 al 13, por ejemplo, acá tenemos uno de los casos, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los pecadores y publicanos? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros encontramos estos dichos por nuestro Señor Jesucristo, podemos malinterpretar muchas cosas, pero cuando tenemos el contexto y tenemos la historia completa, vamos a entender estos dichos y se nos va a hacer más fácil entender el Nuevo Testamento, los dichos de nuestro Señor Jesucristo, por qué dijeron estas cosas los fariseos, los saduceos, los escribas, o por qué el apóstol Pablo explica algunas cosas en sus cartas apostólicas. Aquí, por ejemplo, está siendo criticado Mateo, que era un judío que prestaba servicio al Imperio Romano en ese momento, es decir, él cobraba impuestos, recaudaba los impuestos para los romanos, en este caso para César, y él era un judío. ¿Cómo es que los otros judíos, que se hacían llamar los fariseos, pero que eran judíos, criticaban a este judío? Duramente le llamaban que era un hombre pecador. Casi a todos los publicanos les decían que eran pecadores. Ahí tiene usted el caso también de Zaqueo. Y no es cierto, y eran muy mal mirados en Israel estas personas, aunque eran judíos también, pero le llamaban ellos los pecadores. Si nosotros no tenemos la historia que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿por qué odiaban? ¿O por qué no tenían buena relación con los publicanos, algunos fariseos religiosos? ¿Cuál era el problema? El problema era, ¿no es cierto?, que cuando los griegos invaden a Israel, en este caso Antíoco, que fue el que lo invadió con esta brutalidad, ¿no es cierto?, haciéndolos profanar, haciéndolos desobedecer la ley, obligándolos a desobedecer la ley de Dios, profanar los días solemnes, profanar el día de reposo, quitándole los sacrificios que se hacían en el templo. Ya usted verá cómo los judíos empezaron a odiar a los gentiles. ¿Ya? De ahí parte este odio hacia los gentiles al principio. En el tiempo de Yeshua había cierto roce con los gentiles, pero tal vez no estaba ese odio impedernido que hubo al principio, como lo hubo en este caso con los macabeos contra los judíos, contra los griegos,
porque ellos estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Ahí ustedes vieron cómo el libro de los Macabeos relata cómo morían sus hijos en las calles, sus jóvenes eran muertos con cuchillo en las calles. Todo esto estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Cómo era profanado el templo, ¿ya? Cómo eran muertos los judíos de distintas maneras, los que no querían obedecer la ley de Antíoco. Entonces los macabeos toman esta revolución, empiezan a sacar leyes y más adelante los que vinieron también sacaron leyes para proteger, para obligar a los hebreos a que cumplieran la ley de Dios. El que no la cumplía o el que estaba simpatizando con las invasiones enemigas, primero con los griegos, después vinieron los romanos, y cualquiera que ayudara a los romanos también era, ¿no es cierto?, mirado como un enemigo de Israel, aunque fuera judío. Era el caso de los publicanos, como lo fue el caso de Mateo, como lo fue el caso de Zaqueo, ¿ya?, que eran muy mal mirados en Israel, estas personas que consentían o que de alguna manera ayudaban a los invasores, ¿ya? Estaba este pequeño odio hacia ellos, digamos. Y es aquí, ¿no es cierto?, donde los fariseos critican a Jesús como él, un ser espiritual, un ser que enseña la Torá, ¿no es cierto?, puede sentarse con ellos a comer. Entonces usted no puede entender esa historia si no tiene la historia detrás de todo esto, que está, ¿no es cierto?, en ese periodo antes de Cristo, cuando invaden los griegos y cuando después invaden los romanos, ¿ya? Por eso está esa molestia así, ¿no es cierto?, hacia nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos, criticándolo que cómo él puede comer con los publicanos, es decir, con los que cobraban impuestos. ¿Cómo puede sentarse a la mesa con ellos? ¿Ya? También, por ejemplo, hay uno de los casos mencionados acá en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31, por ejemplo, verso 31 y verso 32, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros no podríamos entender este dicho de nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Jesús está diciendo estas cosas a los judíos que habían creído en él, porque ellos habían o estaban desconociendo la verdad, es decir, la palabra de verdad, la verdadera ley de Dios la estaban desconociendo, porque tenían en su mente, en su cabeza, metido la otra ley que estaba paralela a la ley divina, a la ley de Dios. Estaba escrita, ¿no es cierto?, por los escribas, por los fariseos, al principio escribe una parte Nehemías, después escriben los macabeos, ¿no es cierto?, después de los macabeos vinieron otros escribiendo y sacando leyes para obligar a los hebreos a cumplir las leyes divinas, y después esa ley divina se olvida y prácticamente ellos se empiezan a aprender esta ley que ellos escribieron para proteger la ley divina. Y es esa ley que ya estaba abandonada, esa ley divina, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando Yeshua, nuestro amado Señor Jesucristo, comienza su ministerio, los que empiezan a oírle a él quedan sorprendidos con su doctrina, porque dice que no le enseñaban como le enseñaban los escribas, como le enseñaban los fariseos. Parecía una doctrina distinta, parecía que las palabras de Yeshua tenían vida, porque él estaba enseñando la verdadera ley espiritual, la que ellos en ese momento ya desconocían, porque prácticamente se sabían la otra ley de memoria. Se dice que fueron alrededor de 6.000 leyes que sacaron, que escribieron, para obligar a los hebreos a cumplir la ley divina. Y esa ley divina se olvidó y prácticamente quedó la otra ley. Y
Es aquí entonces donde los fariseos, ¿no es cierto?, a veces discrepan con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando de una ley espiritual, de una ley divina, de una ley que Dios había dado en el Sinaí, una ley pura, una ley que hace bien al alma. Entonces cuando ellos se encuentran con nuestro Señor Jesucristo, que Él está interpretando correctamente la ley divina, tienen problemas con nuestro amado Yeshua, porque sobre todo con el día de reposo. Cuando Yeshua, por ejemplo, sana a un enfermo en el día de reposo, es muy criticado. ¿Cómo podía ser Él, siendo un rabí, un maestro de Israel, cómo podía profanar, según ellos, el día de reposo? Y es aquí, ¿no es cierto?, donde tenían discrepancia con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos entendían otra ley con respecto al día de reposo, una ley que ellos habían escrito, donde habían puesto restricciones al día de reposo, como por ejemplo caminar más de 1200, 1300 metros en el día, o llevar alguna carga sobre sus hombros ese día. Es por eso que encontramos allí, ¿no es cierto?, cuando Yeshua sana a un paralítico y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo encuentran los fariseos y le dice, pero tú ¿qué estás haciendo? ¿Cómo si el día de reposo no puedes cargar tu lecho? Eso no estaba establecido en la ley espiritual, eso estaba establecido en las leyes que habían escrito ellos para proteger el día de reposo. Es allí entonces cuando nos encontramos con esta discrepancia, y que si no entendemos nosotros la historia, podemos malinterpretar. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro todavía tenía este pensamiento, y estamos hablando del apóstol Pedro, una persona que fue discípulo directo de nuestro amado Yeshua. Él todavía no tenía este pensamiento en su cabeza con respecto a los gentiles, ¿ya? Estamos hablando de 30, 40 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía tenía este pensamiento Pedro, imagínense, un apóstol de Jesucristo, tenía un pensamiento equivocado con respecto a los gentiles. En el capítulo 10 del libro de los Hechos está el relato acá, ¿no es cierto?, de Pedro con Cornelio. Vamos a retomar del versículo 24, capítulo 10 de Hechos, verso 24, donde dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense. Imagínense cómo era el pensamiento en aquel entonces con respecto a los extranjeros, a los gentiles, al que no fuera descendiente hebreo. ¿Por qué este odio? ¿Por qué esta enemistad? ¿Por qué esta discriminación hacia el que no era hebreo en aquel entonces? Usted, si no conoce la historia, antes que naciese nuestro Señor Jesucristo, usted no va a entender estos dichos, por qué este pensamiento que tenían los hebreos con respecto a los gentiles. ¿Ya? Todo lo que habían pasado en el imperio babilónico, todo lo que habían pasado bajo el imperio persa, todo lo que habían pasado bajo el imperio griego, toda la maldad que hizo Antíoco en Israel, en Jerusalén, esto llevó a crear un odio así a los gentiles, a cualquier persona que no fuera hebrea. Generó un odio hacia ellos por toda esta maldad. Aunque no todos fueran iguales, esto era lo que hacían los reyes, los gobernantes, con su ejército.
la gente podía pensar distinta, ¿ya? A veces un gobierno toma decisiones y dice dichos que ofenden a otros países y no significa que todo este país esté de acuerdo con los dichos que él está diciendo. Lamentablemente, como él es el gobernante, como él es el representante de nuestro país, en este caso, por ejemplo, lo que él diga, la gente puede odiarnos por los dichos de él, aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que dicen nuestros gobernantes. ¿Ya? Eso ocurría también en ese momento. No significaba que todos los gentiles odiaran a Israel o que Israel, ¿no es cierto?, por culpa de los gobernantes, de los gentiles en aquel entonces, generaran esta discriminación hacia cualquier persona que no fuera hebrea. Incluso en Pedro, imagínense, en Pedro, 20, 30 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro tenía todavía este pensamiento con respecto a los gentiles. Y mire lo que dice Pedro acá, lo está declarando Pedro con su boca, él dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A Pedro le mostró, ¿no es cierto?, tuvo que mostrarle ese lienzo, esa historia que usted ya conoce, ¿no es cierto?, ese lienzo con los animales inmundos, que en ningún caso le está diciendo Dios a Pedro que coma ahora todo lo que quiera comer, como la gente lo interpreta así a veces. No, él está dando esa visión para hacerle entender que a los gentiles, ¿no es cierto?, ya no los rechace más, que no tenga ese pensamiento así a los gentiles. ¿Ya? Ahí tenemos otro caso, ¿ya? Y así en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos casos similares a esto, donde hay esta discriminación, donde hay esta discrepancia, ¿ya? Y sobre todo en las cartas apostólicas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar allí al apóstol Pablo tocando estos temas. Y si no entendemos esta historia, nosotros vamos a interpretar mal los dichos de Pablo, vamos a interpretar mal los dichos con respecto cuando él está hablando de estas leyes, cuando él dice que ningún hombre va a ser justificado por obras de la ley para que nadie se gloríe. Y allí, ¿no es cierto?, nosotros ya a veces justificamos y decimos, ven, ya la ley no existe, ya el Antiguo Testamento no existe, ¿ya? Y interpretamos a veces de esa manera, pensando que el apóstol Pablo está diciendo eso, sin saber que en Israel en ese entonces habían dos leyes paralelas. Primero, la ley divina que Dios había establecido, que Dios le había dado a toda la humanidad y en especial al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y después vino la otra ley que yo les mencioné, ¿no es cierto?, esta ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que causaban división entre los hebreos y los gentiles. Y esa es la ley y estas leyes que Yeshua crucifica allí, ¿no es cierto?, en la cruz, que estas leyes que hacían que hubiera una enemistad entre hebreos y gentiles. Amados hermanos, la historia, por supuesto, tiene mucho más que hablar. Yo aquí estoy resumiendo, dando una pauta, ¿no es cierto?, más o menos de lo que ocurrió, dándole información para que usted también busque y escudriñe. Y yo les recomiendo que lean los libros de los Macabeos, que lean el libro de Esdras, que lean el libro de Nehemías, que lean el libro de Daniel, donde se menciona todos estos periodos, ¿no es cierto?, donde estuvieron el pueblo de Israel en cautiverio y todas las cosas que sufrieron, que llevaron después, ¿no es cierto?, a que los hebreos de aquel entonces empezaran a escribir leyes paralelas a la ley divina para proteger la ley divina. Amados hermanos, así que eso es por hoy. Que el Señor de paz les pueda bendecir. Espero que esta pequeña información les sirva para entender y comprender, para indagar con respecto a lo que ocurrió en ese periodo de Nehemías hasta Mateo, donde allí se pierde, ¿no es cierto?, una gran
gran parte de la información se pierde porque no la agregan acá en esta versión 1960 y en muchas otras versiones. eh, y para recurrir a ella, ¿no es cierto?, tuve que comprar la Biblia del Oso porque ahí está incluida. Pero me parece que los libros de los Macabeos también se pueden comprar independientes, eh, o también están en las redes sociales si alguno quiere leerlo o quiere oírlo. Así que el Señor de paz les pueda bendecir. Si Dios nos permite, nos veremos la próxima semana. Amén.